Bien, hoy vamos a meternos en materia con un tema que es a la vez fascinante y tremendamente polémico. Vamos a hacer un análisis crítico de la llamada teología de la prosperidad. Un tema con muchas aristas, ¿eh? Lo que me parece más interesante de las fuentes que tenemos delante es que el argumento principal no es que esta corriente se invente todo de la nada. Es algo más sutil. La idea es que se puede desvirtuar un mensaje por completo, no negando una verdad, sino desenfocándola, poniendo en el centro algo que, en origen, era secundario. Totalmente. De hecho, el análisis parte de una premisa muy potente, que algunas de las herejías más influyentes de la historia no surgen de un error garrafal, de una mentira obvia. No, surgen de coger una verdad parcial, sacarla de su contexto y exagerarla hasta que lo eclipsa todo. Ah, claro. El resultado es lo que las fuentes describen como un evangelio excéntrico, verdadero centro de gravedad. Un evangelio fuera de su eje. Me gusta esa imagen. Es como si una rueda tuviera el eje en un lado en vez de en el centro. Giraría de forma caótica y acabaría, destrozándose. Buena analogía. Nuestra misión hoy, entonces, es entender la mecánica de ese desenfoque. Cómo, según esta crítica, se toman ciertos elementos sobre la bendición material y se convierten en el motor de todo. Y, sobre todo, ¿qué consecuencias tiene eso? Exacto. Desmontar la maquinaria, pieza a pieza. Pues empecemos por la primera pieza. El análisis arranca diciendo que esta teología no es ingenua. Se ancla en algo que parece muy sólido. Cita pasajes del Antiguo Testamento como la bendición de Dios que enriquece y se apoya en figuras como Abraham, que era inmensamente rico. Para alguien que se acerca a esto, el punto de partida parece legítimo, ¿no? No se lo están inventando. No, y esa es la clave de su poder de persuasión. Empieza con algo verificable en los textos. Cualquiera puede leer que Abraham o Job eran ricos. Pero aquí es donde el análisis introduce el primer gran contraste, y es demoledor. A ver. Mientras la teología de la prosperidad se obsesiona con estos pocos ejemplos de riqueza individual, se argumenta que el grueso, el 99% de la legislación bíblica y de Israel, apuntaba en una dirección radicalmente opuesta. ¿En qué dirección? Hacia la justicia social y la igualdad económica como pilares de la comunidad. No como un ideal bonito, sino como un mandato legal y estructural. Vaya. El foco abrumador no era cómo un individuo podía acumular más, sino cómo la sociedad podía evitar que unos acumularan demasiado a costa de otros. Y las fuentes dan ejemplos muy concretos, ¿verdad? ¿No es una idea en el aire? Concretísimos. Se habla del año sabático. A mí esto me ha volado la cabeza, porque no es un consejo de, oye, perdona las deudas, si puedes. Era una ley. Era una ley económica fundamental. Cada 7 años había un reseteo. Todas las deudas se cancelaban. ¿Todas? Todas. Piensa en el impacto de eso hoy. Impedía lo que ahora llamamos pobreza intergeneracional o ciclos de deuda. Evitaba que una mala cosecha o una enfermedad atrapara a una familia en una espiral de deuda para siempre. O sea que el objetivo era romper esos ciclos por ley. Sí, garantizar que todo el mundo tuviera la oportunidad de empezar de nuevo. Ya de por sí, cada 7 años, un botón de reinicio para evitar la desigualdad. Pero es que luego se menciona algo que parece de ciencia ficción económica. El año de jubileo. Si el año sabático ya era radical, el jubileo era revolucionario. ¿Qué implicaba? Ocurría cada 50 años y era una reforma agraria total. La tierra, que era la principal fuente de riqueza, volvía a sus clanes familiares originales. Espera, ¿cómo? La tierra volvía a sus dueños originales. A sus clanes, sí. Esto hacía estructuralmente imposible la acumulación perpetua de tierras y, por tanto, de poder, en manos de unos pocos. No podías comprar la tierra de tu vecino empobrecido y que tus descendientes la tuvieran para siempre. En el jubileo, volvía. ¡Qué fuerte! El sistema estaba diseñado para autocorregirse y volver a un estado de equilibrio. Justo. Es increíble el contraste, porque si toda esa arquitectura legal buscaba activamente el equilibrio, ¿cómo se consigue que la gente se enfoque justo en lo contrario, en el enriquecimiento individual sin límites? Hay que tener una herramienta muy potente para lograr ese cambio de foco. Y la tienen. Es un desenfoque deliberado. Escoger un dato secundario y periférico, la bendición material de ciertos individuos, y elevarlo a la categoría de principio universal. Mientras se ignora por completo el principio central. Y abrumador, que es la búsqueda de una sociedad justa. Ese es el primer paso para crear ese evangelio excéntrico del que hablábamos. Vale, entiendo el cambio de foco.
Pero para que eso funcione, para que la gente lo crea y actúe en consecuencia, necesitas un mecanismo práctico, algo que la gente pueda hacer. Y supongo que aquí es donde entra en juego la famosa ley de la siembra, ¿no? Es como la pieza que hace que todo el sistema gire. Es el motor de la teología de la prosperidad en la práctica. La idea, en su versión más simple, es esta. Dar dinero a la iglesia o a un ministerio específico no es una donación, es una siembra. Una inversión, casi. Exacto. Y esa siembra, por una supuesta ley espiritual universal, activará una cosecha financiera multiplicada para ti. Das 10 y esta ley te garantiza que recibirás 100 o 1000. Es casi como si te dijeran que si sueltas un bolígrafo, la ley de la gravedad hará que caiga. Lo presentan como una certeza casi científica. Sí, una transacción con el universo que tiene unas reglas fijas. ¡Qué peligroso! Mucho. Se despoja de toda relación personal con Dios y se convierte en una fórmula mecánica. Das X, recibes Y. El problema, según la crítica que analizamos, es que esta idea se basa en una malinterpretación radical de un pasaje del Nuevo Testamento. ¿De dónde sale? De la segunda carta a los Corintios. Allí se usa una analogía agrícola, sí, pero el contexto lo cambia todo. A ver, exploremos ese contexto, porque aquí está la clave del argumento. Pues mira, el contexto son los capítulos 8 y 9 de esa carta. El apóstol Pablo está organizando una colecta entre varias iglesias, incluida la de Corinto. Pero esa colecta tiene un destinatario muy concreto y muy terrenal. ¿Qué son? Los cristianos de Jerusalén, que estaban sufriendo una hambruna o una crisis económica severa. Es decir, era una campaña de ayuda humanitaria. Un momento. Entonces, ¿el dinero que se sembraba no era para que el donante se hiciera más rico? No. Sino para que otra persona, en otra ciudad, pudiera comer. Exactamente. El objetivo era aliviar la pobreza de otros, no la propia. Era justo lo contrario. Se trataba de un acto de solidaridad entre comunidades. Un movimiento de recursos desde los que tenían más hacia los que no tenían nada. Madre mía. La analogía de la siembra se usaba para animar a la generosidad, para decir, no tengáis miedo de dar, porque Dios cuidará de vosotros y os proveerá para que podáis seguir siendo generosos. Pero el fin de esa generosidad era siempre la comunidad, el otro. O sea que se ha cogido una metáfora sobre la solidaridad y se ha convertido en una fórmula para el enriquecimiento personal. Es darle la vuelta a la tortilla por completo. Pero es que el análisis va más allá. Fíjate. Dime. Señala que en ese mismo pasaje justo antes se propone un modelo a seguir. Y ese modelo no es un emprendedor de éxito que se hizo rico. El modelo que se presenta es el de Cristo, de quien se dice textualmente que, siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. El paradigma es el empobrecimiento voluntario por el bien de los demás, no el enriquecimiento a través de dar. Es una inversión de 180 grados. La inversión del mensaje es total, es radical. Es una inversión total. El modelo es el despojamiento, no la acumulación. Y esto pone en jaque todos los testimonios que se suelen usar en estos círculos. Claro. Siempre escuchas la historia de alguien pobre que se hizo rico o, más a menudo, de alguien de clase media que se hizo millonario. Pero el análisis subraya que se ignoran sistemáticamente los miles, quizás millones de casos de gente que sembró con una fe inmensa. Sacrificando lo poco que tenían. Y que nunca salieron de la pobreza. Es un sesgo de confirmación brutal. Se celebran los supuestos aciertos y se esconden bajo la alfombra los fracasos, que seguramente son la inmensa mayoría. Y por si quedaba alguna duda del objetivo original, el análisis remata citando el versículo 8:14 en ese mismo capítulo. Es increíblemente explícito. ¿Qué dice? Dice que el propósito de esta generosidad es que haya igualdad. La palabra igualdad. Repite la palabra igualdad. Que la abundancia de unos supla la necesidad de otros, para que no haya ni gente con demasiado ni gente sin nada. El objetivo es el equilibrio comunitario. Espera, me estás diciendo que en el mismo pasaje que se usa como base para la ley de la siembra, el objetivo que se declara explícitamente es la igualdad. Tal cual. La contradicción es monumental, es un caso de manual. Se aísla un versículo, se le quita su contexto de ayuda a los pobres, se ignora el modelo de autoempobrecimiento de Cristo que se da como ejemplo, y se tuerce para construir una doctrina que contradice el objetivo de igualdad declarado en el propio texto. Exacto. ¿Vale? Si la contradicción interna es tan flagrante cuando analizas los textos, me imagino que el impacto que tiene este mensaje fuera de sus propios círculos debe de ser explosivo. ¿Cómo se percibe todo esto desde fuera? Aquí es donde el análisis conecta la teología con la percepción pública,
y el resultado es devastador. Las fuentes lo describen como un escándalo, un tropiezo y una vergüenza para la fe. Palabras mayores. Para ilustrarlo, se cita a un conocido autor costarricense, Alberto Cañas, que no era teólogo, sino un observador de la sociedad. Su resumen de lo que él percibía es demoledor. ¿Qué decía? Lo resumió así: esta teología enseña que el rico lo es porque Dios lo premia y el pobre porque Dios lo castiga. Ergo, los ricos son los elegidos de Dios. Buf. Es que es una conclusión de una lógica aplastante si lo escuchas desde fuera. Es casi inevitable llegar ahí. Claro. Si la bendición de Dios se mide en dinero y la fe es la llave para conseguirlo, entonces la riqueza es una señal de que tienes mucha fe y el favor de Dios. Por supuesto. Y la pobreza, por tanto, es una señal de lo contrario. Convierte tu cuenta bancaria en un termómetro espiritual. Y esto es gravísimo. Sí. Porque la pobreza deja de ser una condición socioeconómica compleja, con causas estructurales, históricas, políticas, y pasa a ser un problema individual de falta de fe. O peor aún, una señal de castigo divino. Peor todavía, sí. Claro. Y las implicaciones son enormes, porque si los ricos lo son porque Dios los premia, entonces merecen su riqueza. Y si los pobres lo son porque Dios los castiga, entonces merecen su pobreza. Totalmente. Es una teología que, vista desde fuera, parece una justificación divina del status quo. Le da una pátina de santidad a la desigualdad. Exactamente. Un mensaje que internamente se vende como de esperanza y de romper tus límites, externamente se percibe como una justificación teológica de la desigualdad. En lugar de ser una voz profética que desafía las estructuras que generan pobreza, las bendice atribuyéndolas a la voluntad de Dios. Es que es terrible. Por eso se describe como un escándalo, porque choca frontalmente con la imagen central del cristianismo como una fe que se preocupa por los pobres y marginados. A ver, si lo pongo todo junto para clavarme. Lo que hemos visto es una crítica que se sostiene sobre 3 pilares. El primero es el desenfoque. Coger la riqueza material, que era un tema secundario, y ponerla en el centro del escenario, desplazando la justicia y la igualdad. Ese es el movimiento fundamental, el pecado original, por así decirlo. El segundo pilar es la herramienta que usan para hacerlo, la reinterpretación de conceptos como la ley de la siembra. Sí. Convierten una metáfora sobre la generosidad y la solidaridad en una fórmula transaccional, casi mágica para el beneficio propio, ignorando por completo el contexto. Una fórmula de cajero automático espiritual. Metes fe y sacas dinero. Es una caricatura, pero es así como funciona. Y el tercer pilar son las consecuencias, la percepción externa tan negativa que genera. Desde fuera, la conclusión lógica es que es un sistema que presenta a un Dios que está del lado de los ricos y que culpa a los pobres de su propia situación. Lo cual es, como decías, una justificación perfecta para la desigualdad social. Es un resumen perfecto de la crítica. Y el análisis contrapone todo esto a lo que describe como la visión central del Evangelio. Un llamado a la entrega, a la solidaridad, a buscar que todos tengan lo suficiente. Que la brecha entre ricos y pobres se reduzca. Que haya justicia. Un mensaje que busca el bienestar de la comunidad, no el éxito individualista a cualquier precio. Es un análisis muy, muy potente sobre cómo un simple cambio de foco puede alterar por completo no solo un mensaje, sino el impacto que tiene en la sociedad. Sin duda. Y me parece que todo esto nos deja con una pregunta final. Algo en lo que seguir pensando. A ver, dispara. Si un sistema de creencias mide el favor de Dios principalmente a través de resultados materiales visibles, riqueza, salud, éxito, ¿qué pasa con el valor de virtudes que no siempre producen una ganancia económica tangible? Buena pregunta. ¿Qué lugar queda para la compasión, el sacrificio, la lucha por la justicia, cuando no te hacen más rico? Se devalúan por completo. ¿Qué virtudes y, por tanto, qué tipo de personas quedan relegadas a un segundo plano? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.